En este video voy a hablarles sobre papa, que como ya les mencioné es una planta que ha marcado su asociación con el ser humano desde hace milenios, y es por eso que los registros que encontramos de esta planta datan de los primeros indicios de civilización en la antigua Mesopotamia, cerca de 6000 años atrás. Del antiguo Egipto también se ha encontrado evidencia del uso de la amapola con fines terapéuticos. En el Papiro de Ebers, un texto que detalla los usos medicinales de ciertas plantas, describe el uso del opio como calmante. En dicho texto se recomendaba que las madres se froten el látex de la amapola en los pezones para que sus hijos puedan conciliar el sueño. Esta planta es nativa del Mediterráneo y fue llevada a Asia con las conquistas de Alejandro Magno hace cerca de 2500 años y con la expansión del Islam hacia el continente asiático. Otro punto importante son las guerras del opio. A finales del siglo XVIII el gobierno chino se dio cuenta de las consecuencias negativas de su consumo en su población y para principios del siglo XIX había prohibido el comercio de esta sustancia con países como Gran Bretaña, que pretendían aumentar su influencia en la región. Esta medida no resultó ser efectiva y su distribución creció gracias a la influencia de compañías británicas como la Compañía de Indias Orientales, que sobornaba a funcionarios públicos para vender el producto. En 1839 se empezó a utilizar la fuerza contra los comerciantes británicos y empezaron las hostilidades entre ambos imperios. Los británicos, que vieron esto como un ataque a su soberanía, declararon guerra al imperio chino y al hacerse con la victoria capturaron importantes posiciones estratégicas. La guerra del opio terminó con el Tratado de Nanjing, en el cual el Reino Unido se quedó con Hong Kong y se hizo con el privilegio del comercio en la región. A inicios de ese mismo siglo, en 1804, el alemán Friedrich Saturner aisló por primera vez la morfina, una molécula 10 veces más potente que el opio mismo, y en 1832, el químico francés Pierre Robiquet aisló por primera vez la codeína a partir del opio, un fármaco que hasta la fecha sigue siendo uno de los principales ingredientes para la elaboración de jarabes para la tos. En Estados Unidos también tuvo una marcada influencia. Durante la Guerra de Secesión, los soldados heridos eran tratados con morfina para calmar sus dolores, lo cual a la larga terminó generando dependencia de la misma. De hecho, la adicción a la morfina se la denominó como enfermedad de la guerra. A finales del siglo XIX, en 1898, Bayer saca al mercado la diacetilmorfina, más conocida como la heroína. En un principio se llegó a pensar que era mucho menos adictiva que la morfina y de hecho, como su nombre comercial lo indicaba, pretendía ser esa droga que llegaría a salvar del sufrimiento a los pacientes que la consumían. Otro acontecimiento bien marcado se dio durante el conflicto en Vietnam. Los soldados estadounidenses consumían la heroína ante la facilidad de conseguirla en territorio asiático con el fin de evadir la estresante realidad que estaban viviendo. Cuando regresaron a su país se evidenció el problema que la adicción a este narcótico había generado en miles de soldados americanos. Es esta una de las razones por las cuales el entonces presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, declara la guerra contra las drogas, cuyas políticas siguen en estado de vigencia. Hoy en día, la mayor parte de la producción a nivel global de opio proviene de una triple frontera entre Laos, Myanmar y Tailandia, que se denomina el Triángulo de... Además, existe otra región más cercana al Mediterráneo, que es la triple frontera entre Afganistán, Pakistán e Irán, que corresponden a una importante zona de cultivo de amapola del opio. En Latinoamérica, por otra parte, que más producen son Colombia y México. A nivel global cabe resaltar que Afganistán tiene cerca de un tercio de su PIB anual debido a la producción de amapola, cerca de 7.000 millones de dólares al año. Y de los campesinos para producir este cultivo, pues es su elevado precio. Cerca de $160 del kilo es lo que se llegaría a pagar a los campesinos en esta región. Como habremos notado, la producción de heroína tiende a ser exitosa en regiones históricamente empobrecidas y economías vulnerables donde su control se vuelve casi imposible para las autoridades. El cultivo legal de esta planta es posible solamente en 18 estados, de los cuales Australia es el principal productor, ya que ciertos medicamentos como el fentanilo, tramadol e incluso la morfina siguen siendo utilizados hasta la actualidad.
Como habremos notado, desde el inicio de la civilización esta planta se ha encontrado muy ligada al hombre y de hecho su cultivo, consumo y comercialización se encuentran detrás de importantes eventos históricos que hasta la fecha tienen influencia en nuestras sociedades.